Pero nosotros, diga, pero nosotros, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestras reglas, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La palabra del Señor está bendecida. Se pueden sentar, mis amados. Estoy convencido, amados, que la formación y activación de una nueva generación es una de las mayores necesidades de la iglesia del siglo XXI. Hay muchas cosas en las cuales una congregación se puede envolver a hacer. Hay muchas actividades que una congregación pudiera llevar a cabo, pero ninguna será reemplazada por la urgente necesidad de formar una nueva generación que le pueda dar continuidad a la obra del Señor en el planeta. Hay cosas en el ministerio que son interesantes, pero que a la hora de sumarlas y de pesarlas en relación al propósito de Dios son totalmente irrelevantes. Hay cosas que nosotros podemos invertir dinero, podemos invertir esfuerzo, podemos movilizar personas, y al final del día, cuando sumamos el fruto de toda esa inversión, lo más que podemos decir es que tuvimos una buena actividad y la gente se gozó. Pero hay cosas que parece que no son tan glamurosas, que parece que no son tan atractivas. Yo le aseguro que muchos de los que se matricularon para comenzar el curso no lo terminaron. Terminaron aquellos que tenían una pasión indiscutible en su corazón por seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les felicito a aquellos que comenzaron, pero que también terminaron. Recuerdo cuando estudiaba mi primer año en el instituto, 35 estudiantes de la iglesia se matricularon para comenzar las clases. A las 2 semanas habíamos 28, al mes quedaban alrededor de 20 y terminamos el curso del primer año con 3 personas, 2 ancianos, que el menor tenía 80 años y yo que apenas tenía unos 22 años en la iglesia, 22 años de edad. Así que no todo el que comienza termina. Porque no todos ven que el esfuerzo que puedan estar invirtiendo en algún momento de su vida tendrá una recompensa mayor al paso y a través del tiempo. Así que cuando la iglesia se da a la tarea de formar la próxima generación, está tocando una fibra apostólica. Está tocando el corazón del Señor, porque no está en lo que le llamamos la presente cultura evangélica, donde la gente está buscando más iglesia que los entretengan a que los perfeccionen. Están buscando más gente que le haga sentir bien. ¿Dónde está la mejor guardería de niños? Y eso es importante. Pero ¿de qué sirve una buena guardería de niños si al final del día yo no salgo con Cristo formado en mi espíritu para poder entrenar y empoderar a mis hijos una vez termine la reunión de la iglesia? Por lo tanto, hoy las razones por las cuales las personas están buscando a ver dónde mejor se sienten, dónde la palabra es más liviana, dónde me retan, dónde no me están extendiendo más allá de mi zona de comodidad, es la orden del día. Pero a mí me parece que esta casa tiene la intención particular de que mientras buscamos la excelencia en todo lo que estamos haciendo, es mejor una generación formada que entretenida en las actividades evangélicas de las iglesias. Diga conmigo, yo estoy siendo entrenado para eso.
Ahora, cuando miramos la realidad de que cada congregación debería de estar ya formando y entrenando la próxima generación, vamos a ser confrontados con algunas convicciones que debemos de tener presente. Aparte de nosotros necesitar tener una gran visión, y eso es importante, tener un buen corazón, y eso es necesario, tener buenas intenciones, y eso es requerido, tener grandes destrezas, y eso es importante a la hora de desarrollar la tarea y de poder manifestar dones del Espíritu para edificar al cuerpo y a la iglesia del Señor, y es clave. Aparte de todas esas cosas, también vamos a necesitar una formación correcta, las motivaciones correctas, los valores correctos y el fundamento correcto que responda y empodere a esta generación a cumplir con el propósito de Dios para este tiempo. Cada una de esas cosas van a pasar por diferentes periodos en la vida. Lo que hoy usted aprendió como una verdad va a ser probado en la realidad de la vida. Lo voy a repetir. Hay cosas que en la clase usted le dice amén, que no sabe lo que tendrá que resistir en los procesos de la vida. Por lo tanto, todo hombre y mujer que Dios está formando pasará por 3 diferentes etapas. Diga conmigo, etapas de tensiones. Diga, etapas de transición. Y diga conmigo, procesos de transformación. Diga conmigo, tensiones, transiciones y transformaciones. Por lo tanto, todo hombre y mujer que está siendo perfeccionado en el Espíritu para podérsele confiar la tarea del ministerio pasará por periodos de tensión. Si usted cree que porque sabe mucha Biblia de alguna manera está inmune a los efectos de la vida real, usted está en una burbuja evangélica. Eso uno lo dice cuando está en el primer año, que uno piensa que eso le pasó a ellos, pero a mí no. Eso le pasa a otra gente porque ellos no oran tanto como yo, ellos no sabían tanta Biblia como yo, hasta que la vida te da 2 o 3 sacudiones y tú dices, ¿y ahora dónde meto esto que me dijeron que trabajaba? Por lo tanto, todo hombre y mujer pasará por periodos de tensiones. Esos periodos de tensiones te llevan a temporadas de transición, donde lo que una vez viste de una manera, de repente lo empiezas a entender de otra. Donde lo que primero estaba como medio nublado, porque al fin y al cabo estamos mirando a través como de un lente oscuro. Si no lo miramos a través de la realidad de Cristo en nosotros, todo va a estar medio nublado en algún momento de la vida. Por eso todo propósito de Dios no tiene la intención de castigarte, sino de promoverte en el propósito eterno del Padre. Cristo está siendo formado en nosotros para que nosotros estemos conformados a Él. Y si Él aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, ¿qué nos hace pensar? Que a nosotros no nos tocarán periodos de dolor. Las tensiones, diga conmigo, las tensiones producen transiciones para que eventualmente seamos transformados. ¿Por qué esto es importante? Porque la transformación de un hombre y de una mujer de Dios no se da en los cultos de los domingos. En las reuniones usted recibe la información que va a usar en los procesos de tensión. Por eso es que uno puede estar 7 días, 24 horas metido en cultos evangélicos y todavía después de 40 años escuchando mensajes ser un enano espiritual. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de mensajes que yo escucho lo que me madura en Cristo, es la manera en que yo incorporo lo que sé en las realidades de la vida, lo que hace y permite que Cristo sea manifestado y expresado, y eso en la Biblia se llama madurez espiritual. Madurez no tiene que ver con cuánta Biblia sé, cuántos títulos tengo, cuántos años llevo en este asunto. Madurez tiene que ver cuánto Cristo está gobernando en mí para que a través de los dolores de la vida podamos expresar y manifestar la gracia de un Dios que nos amó y que nos llamó por su gloria y excelencia. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, nos están perfeccionando.
Nos están perfeccionando, nos están pasando por periodos de tensión que nos van a introducir a transiciones en la vida que eventualmente producirá poderosa transformación. Ahora, de acuerdo a cómo nosotros respondemos a esas temporadas, se determina la capacidad de aquello con la cual podemos ser confiados. ¿Me explico? La razón por la cual no se le da a un niño de 8 años las llaves de un vehículo para que lo maneje, aun cuando si usted le pregunta al niño le va a decir que sí, él sabe, es porque el niño todavía no tiene la madurez en la vida para poder responder, no a encender el vehículo, eso lo puede hacer hasta un niño de 3 años, sino cómo maneja las presiones que van a entrar una vez él le coloque el cambio a ese vehículo y entre algún tipo de tráfico. ¿Me estoy explicando? Esta es la razón por la cual Pablo le indica a Timoteo que en la iglesia no se pueden poner personas a gobernar que sean neófitos, que no tengan experiencias en algunas realidades de la vida y del ministerio. No vaya a ser que vayan a ser enredados por Satanás y vengan a tener grandes pérdidas. Por lo tanto, la manera en cómo nosotros respondemos a las tensiones, transiciones y a los periodos en los cuales Dios nos está formando es lo que determinará cuán confiable podemos ser en la obra del Señor. La pregunta entonces que habría que hacer es cómo se enfrentan y se pasan esas temporadas. ¿Cómo pasa el hombre y la mujer de Dios las temporadas difíciles de la vida? Y si usted no está pasando alguna, le voy a dar una profecía que muy pocos profetas se la van a dar. Así te dice el Señor, vienen. Sí, porque hoy la gente lo que quiere escuchar es profecía de carro, de casa, de cuentas llenas, de rebajar sin hacer dieta. Entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente hoy está buscando que alguien le diga al oído. Vienen. Si la estás pasando, este mensaje es para ti. Y si no, también. ¿Cómo uno responde? ¿Cómo uno maneja? ¿Cómo uno sobrevive? Esas temporadas de tensión. ¿Cómo uno sale de ahí? ¿Cómo un hombre y una mujer son atravesados por diferentes periodos de la vida y logra salir al otro lado mejor que lo que era antes de ese proceso? Diga conmigo, por una sola cosa: resistencia. Diga, resistencia. ¿Qué es resistencia? Resistencia es la capacidad de no rendirse. Resistencia es la capacidad de no retroceder. Resistencia es aquello que puede escuchar lo que oye, pero no se intimida. Resistencia es el tu poder mantenerte aunque sea gateando, pero dando pasos. Resistencia es no rendirte ante la presión del momento. Resistencia es mantener el espíritu dispuesto a la obra del espíritu. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer que está pasando por periodos de quebranto, de tensión, de dolor, que está pasando por momentos donde está hasta claudicando lo que le enseñaron en la academia, que está pensando que aquello era un cuento de hada, pero dentro de su espíritu sabe que Cristo está haciendo
siendo formado allá adentro, y aunque la fe acá abajo le falle, aunque la mente a veces se le confunde, una vez dice: no me rindo aunque me muera. Alguien aquí debería de decirte: estoy entendiendo, pastor, no me retrocedo por nada en el mundo, porque yo sé que es cuestión de tiempo hasta que aquel que comenzó la buena obra en mí también la perfeccionará hasta el día del fin. Como ese hombre y esa mujer que pasa por el divorcio, que pasa por el quebranto del pecado, que pasa por periodos de enfermedad, que pasa por abandono, que pasa por crisis familiares, que pasa por situaciones con sus hijos, que pasa los accidentes imprevistos de la vida, que viene con las largas temporadas de enfermedad, de tener que cuidar a sus padres en la tercera etapa de su vida, que viene con conflictos emocionales, que viene arrastrando las crisis, como un hombre y una mujer, que viene marcado con la realidad de la vida. De repente se encuentra entre la familia de Dios y dice: yo no sé por qué, yo lo que sé es que de esta también el Señor me librará. No entiendo cómo, por qué y cuándo y de dónde. Una cosa yo sí sé, es que si Dios conmigo, ¿quién podrá contra mí? Yo no sé si lo había entendido cuando me lo enseñó el maestro, pero ahora lo estoy entendiendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: no te rindas. Resistencia. Resistencia es la capacidad que determina qué es lo que una persona se le puede confiar. Y tenemos mucha gente muy wichiwachi, que porque le da un dolor de espalda ya tienen que dejar el ministerio. Resistencia. Resistencia no quiere decir que es fácil. Es más fácil llamar al indio que verlo venir. La resistencia es compleja, porque una de las cosas que tú tienes que vencer en los periodos de resistencia es el dolor. Y nosotros en muchas ocasiones no somos muy buenos para el dolor, especialmente los varones. Las mujeres como que son un poquito más perfeccionadas ahí, porque las pusieron a parir. Entonces, diga conmigo: el dolor. Por lo tanto, lo más difícil dentro de un periodo de tensión y transición no es lo que estoy viviendo, sino el dolor que produce. Y en muchas ocasiones, como no hemos tenido el lente correcto para interpretar la situación, nos concentramos en el síntoma. Pero en realidad lo más complejo en este tiempo de tensión, en este tiempo de transiciones, a la medida que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, es poder vencer el dolor que producen las experiencias de la vida. Porque hay mucha gente paralizada en las congregaciones por el dolor de una experiencia del pasado. Porque hay muchos ministros que se han quedado en medio de las dificultades de la vida y viven en muchas ocasiones más amargados que gozosos por el dolor de las experiencias de la vida. Porque hay muchos matrimonios que lo que hacen es sobrevivir lo que les queda en vez de disfrutar, porque no han podido superar el dolor de una trágica experiencia. Porque hay mucha gente que prefiere decirle amén a algo pero no participar del juego, porque no vencen los dolores y las experiencias de la vida. Tienen temor, inseguridades. Pero si algo en el ministerio no te puede detener, es vencer o las experiencias dolorosas de la vida. En el ministerio las vas a tener. Ahí nadie dijo amén. Yo sé que no, esa parte no es muy agradable.
¿Usted me está diciendo que Dios me está llamando a algo que va a producir dolor en ocasiones? Sí. Para que nadie entre con los ojos así. ¿Me explico? Para que nadie entre aquí. Esto nadie me lo dijo. Es mejor usar el método del Señor. El del Señor es: síganme y los van a matar. ¿Sí o no? El de nosotros es: ayúdenos y ustedes van a ver cómo Dios los va a prosperar. ¿Ve la gran diferencia entre un modelo y otro? El de Cristo era: ustedes me siguen a mí, pero otro es el que les va a causar dolor. En el ministerio habrán periodos de dolor. En las relaciones hay periodos de dolor. En las relaciones de negocios hay periodos de dolor. En otras palabras, en la vida encontramos dolores en diferentes niveles, pero ese es nuestro gran reto: interpretarlo como la plataforma que nos va a impulsar al próximo nivel de experiencia y capacidad. ¿Por qué? Porque a la medida que tú vas venciendo el dolor de las experiencias de la vida, ahí hay un hombre y mujer aprobado, pero también probado. No solamente que tiene el curso terminado, sino que aprendió la lección, porque a ustedes lo que le dieron fue información de la Biblia, pero ahora esa información la tienen que poner en práctica en las realidades de la vida. Así que uno puede sacar A en la calificación del curso y F a la hora de implementarlo. Uno puede ser el estudiante más sobresaliente, pero a la hora de ponerlo a hacer algo en el ministerio es el más mediocre. No estoy hablando de este grupo, estoy hablando de otras graduaciones que yo he estado, de otros cursos que me ha tocado dar, para que nadie diga perdí el tiempo. No, eso está por probarse. No lo he perdido todavía. Entonces, cada vez que tú y yo vencemos una experiencia dolorosa en la vida, podemos ser confiables. Podemos ser, mírelo de esta manera: usted puede haber negado al Señor 3 veces, pero es a quien le dieron las llaves del reino. Los hombres te eliminan de la lista, pero Dios dice: a este tipo lo llamé yo. Y con este es que yo me voy a glorificar. Él me habrá negado a mí, pero yo nunca lo negué a él. ¿Dónde está Pedrito? Al primero que mandaron a buscar, a quien le permitieron ver el poder de la resurrección. ¿Alguien aquí está entendiendo? Hay gente que te descalifica, pero Dios dice: yo te voy a promover, porque en medio de tu dolor fui formado en ti. Por eso es que la iglesia descalifica a los divorciados, quita a los que no tienen el estándar evangélico. ¿Por qué? Porque para ellos no califican. Y alguno puede estar diciendo: déjeme aclarar esto entre comillas rápido. Pues entonces me divorcio. Eso no fue lo que yo dije, eso lo interpreta una mente carnal. ¿Lo vio? Lo que yo dije es que hay personas que han pasado diferentes experiencias de dolor en la vida que estaban mucho más allá del alcance y la posibilidad de ellos poderlos manejar en el momento. Tomaron decisiones que, si hubieran sabido lo que saben hoy, no hubieran tomado aquella decisión en algún momento de su vida. La religión te elimina, pero en el reino calificas para algo mayor y superior, porque yo prefiero hablar con alguien que su fe ha sido probada y no con un teólogo que lo que hace es escribir libros dentro de en un escritorio. ¿Alguien aquí me estará entendiendo? Dame a alguien que ha probado a Dios en el dolor de la vida, y no uno que sabe mucha Biblia, que lo que sabe es discutir doctrina. ¿Por qué? Porque uno me va a impartir a Dios, pero otro me va a causar confusión.
sabiendo que las doctrinas son importantes, pero Cristo no vino a establecer un libro de teología sistemática. Él vino a revelar el corazón del Padre. Lo que los hombres decían que no se podía tocar, Él se acercaba y lo tocaba. La ley descalificó a la mujer del flujo de sangre. Él dijo, alguien me ha tocado y virtud ha salido de mí. Al ciego lo habían puesto en la parte de afuera porque de acuerdo a ellos Dios lo había maldecido, y él dice, a eso es que yo vine a buscar. Entonces diga conmigo, vencer el dolor de la vida. Eso es lo que nos va a dar a nosotros esta posibilidad de ser confiados con mayores cosas en el reino. Durante tu formación y durante temporadas de promoción vas a entrar en diferentes periodos. Estos periodos vienen sin avisarnos. Estas dificultades se presentan sin invitarlas. Algunas de ellas se vienen formando en nosotros por años. Otras son consecuencias de las realidades de la vida misma, los procesos en los cuales todos nos encontramos. Aquí ninguno va para más joven. Por más que usted lo quiera cambiar, ni el oxígeno nos va a ayudar para que las arrugas se escondan. En algún momento aparecerán los achaques, ¿sí o no? La misma disposición, el mismo ánimo. Todos acá estamos en periodos distintos. Veía a los jóvenes que eran reconocidos, los maestros que le están enseñando, los padres y los abuelos que están celebrando eso. Ellos se reflejan en ellos. Hoy nosotros vemos nuestra bebecita, nuestra nietecita, y decimos, si hubiéramos sabido hoy, en aquel tiempo con nuestra primera hija 25 años atrás, lo que sabemos hoy. Por eso para los padres los nietos vienen a ser como que una segunda oportunidad. ¿Me explico? Como dijo Lucas Márquez, si yo hubiera sabido hubiera tenido los nietos primero. Entonces se presentarán diferentes temporadas, pero en cada una de ellas hay que superarlas. Mucha gente decide retroceder. Mucha gente decide quedarse estancado. Algunos en nuestras congregaciones simplemente prefieren venir 1, 2, 3 veces en semana y de alguna manera soy un cheerleader de los que están ahí en el campo de batalla. Esa es la razón por la cual en la mayoría de las congregaciones en el mundo, ojo con esto, y estamos viajando semanalmente por años, en el mundo solamente el 20% está haciendo el 80% del trabajo y la obra del ministerio. Quiere decir que 80% de las personas son espectadores pasivos. Y cuando usted busca las razones y las motivaciones, algunos vienen con experiencias dolorosas de otras congregaciones, a otros vienen con experiencias personales muy traumáticas, otros llegan con conflictos que no entienden cómo, por qué, cuándo, qué hago, cómo lo hago. En ocasiones el ministerio no tiene una estrategia para incorporar a las personas porque pensamos que un ministerio efectivo es cuántas sillas están llenas y no cuántos santos están siendo perfeccionados. A veces pensamos que es simplemente cuántos vamos a tener para hacer la congregación más grande. Mire, mi amado hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Es mejor 100 creyentes poderosos en el espíritu, entendidos en el propósito, entendidos en la estrategia del reino, que 3,000 personas diciéndole amén a lo que alguien le está diciendo, simplemente escuchando una buena predicación, pero desactivados a la hora de cumplir el propósito de Dios. ¿Sabe la cantidad de ministros que nos encontramos que no disfrutan los 50 que tiene porque hay otros que tienen mucho más que ellos? Y el secreto aquí, amados pastores, es que aunque sean 100, pero la satisfacción de saber
que le estamos presentando perfecto a todo hombre a Cristo. Y Dios sabe qué hacer con 12 que transformen y toquen un imperio, y no con miles que a veces lo que están buscando es simplemente un favor de parte de Dios. Diga conmigo: vencer el dolor. Vencer el dolor va a requerir que no retrocedamos. Va a requerir que salgamos de la zona de comodidad y de seguridad, porque si queremos ser efectivos en la tarea que el Señor nos ha asignado, entonces tendremos que perder el dolor de que volvamos a ser lastimados. Tenemos que perderlo y tenemos que conquistar y poseer lo que el Padre nos ha entregado como herencia de que somos hijos en el Señor. La pregunta que también habría que hacer es: ¿y quién me pudiera enseñar esto? ¿Quién? Porque cuando busco un modelo, la mayoría tiene muchos defectos. Por eso es bueno leer los que ya se murieron. Y la Biblia es un libro espectacular, porque aunque está muerto, también nos deja saber de qué pata cojeaban. ¿Sí o no? Pero como ojo que no ve, corazón que no siente, yo soporto lo que pasó uno de ellos, pero no lo que pasa a mi líder. Ojo. Como ya está muerto. Pero vamos a aprender de uno que ya murió. Porque este hombre se convierte para nosotros hoy, aquellos que están siendo entrenados en esta generación y aquellos que están participando de alguna manera u otra en este maravilloso ministerio que está avanzando en el propósito de Dios. Podemos aprender lecciones valiosas de un hombre que se convierte en un modelo generacional para nosotros. Ese hombre es el apóstol Pablo. Para eso no solamente leamos sus profundas revelaciones, sino sus profundas tensiones y dolor. Segunda de Corintios 11, 22 a 29. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además la nieve que cae durante el invierno. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cuál era su queja? ¿Cuál era nuestra excusa? ¿Por qué es que no lo podemos hacer? No, pastor, es que si usted supiera, mire, es que a mí no me gusta leer. Entonces ahí hay que leer. Pastor, no sé cómo le digo esto. Es que he sentido en el Señor que yo necesito un tiempo para descansar, porque fíjese, ¿será que habré pastoreado?
pastor, usted sabe que Dios me trajo aquí. Y yo fui sincero desde el día que llegué, que cuando Dios me hablara que mi tiempo terminaba, yo terminaba. Todas las excusas, ¿no? Pastor, mire, yo le voy a ser honesto. Esa persona que usted puso en el ministerio, a mí no me cae bien. A mí. Quizá Dios le habló a usted, pero a mí, yo le estoy hablando a mí. Y yo no puedo trabajar con gente que no me cae bien. Entonces le ponemos todo el enmarcamiento para buscar una excusa para correr del dolor. Por eso Pablo se encarga de que nosotros tengamos evidencia documentada. Porque uno lee el capítulo 1 de la carta a los Efesios y uno dice, wow, yo quisiera eso. ¿Cuántos ayunos son para eso? ¿Cuántos son? Porque la gente lo que está buscando son fórmulas religiosas para salir. Hermano, usted está pasando una prueba. Le voy a decir cómo yo salí de la mía. Pacte la palabra. 3 ayunos. El miércoles, el viernes tenemos una vigilia. Sea la primera que llegue, porque Dios va a ver que usted llegó primero. Y en la línea de los que hay que sacar de problemas, Él va a ver que usted era la primera. Y créame, que uno demanda que Dios haga cosas. Entonces nos enredamos en todo ese verbatim evangélico. Y entonces la gente no sale de ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a terminar hasta que cumplan el propósito por el cual vinieron. Y tú puedes dar y pactar y correr y ir allá donde está el más ungido y te ponen la mano y te cae, te levanta y la mano y te cae y te levanta. Y cuando vienes y llegas a tu casa la cosa está peor que lo que te habías imaginado. ¿Por qué? Porque Dios no está formando un montón de evangélicos engreídos, sino hijos perfeccionados en la obediencia, que a través del dolor de la vida dicen, conmigo no, otros volverán atrás, pero yo soy de los que procedo hasta lograr el cumplimiento del propósito. Entonces Pablo se encarga de que tengamos un registro documentado de que el hombre de quien nosotros nos gloriamos como el apóstol de la gracia, el post-resurrección, que nos da un diseño de edificar la iglesia y nos enseña cosas que los otros apóstoles como Pedro dicen, porque hay cosas que el hermano Pablo escribe que son difíciles de entender. Sí, es como Pedro decir, a esa escuela a mí no me metieron. O sea, el tipo fue posgrado. Yo me quedé acá en escuela bíblica de los domingos de 9 a 9:45. Entonces, como vemos, aparte de todo esto, el registro documentado nos dice que testificaba a los que lo custodiaban en la cárcel. Escribía cartas desde la prisión. Desde la prisión. Escribía cartas. Las cartas más profundas del Nuevo Testamento fueron escritas desde la prisión. Nosotros hubiéramos estado haciendo llamadas que un senador a correr firma para que me saquen, que esto es injusto. Cuando llega la hora de decir de quién era preso, no dice que era preso del emperador Nerón que estaba en turno. Dice, estoy aquí y soy prisionero de Cristo.
Ni a Nerón le dio el gusto de decir que fue él quien lo metió preso. ¿Por qué? Porque cuando un momento va a pasar en tu vida, hay momentos donde tú tendrás una visión, pero cuando la visión te tiene a ti, entonces tú ves todo como un trato de Dios para perfeccionarte y pulirte en la vida. Entonces ya no estás con resentimiento, ya no andas como que cualquier cosa te molesta, ya fuiste tan triturado y triturada que tú dices, después de esto, ¿qué más? Al fin y al cabo, Pablo dice, de lo que yo me gloriaba antes, ya no me puedo gloriar. De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, todo aquello hoy lo doy por basura, contar de ganar la excelencia y el conocimiento. Alguien aquí me estará entendiendo. Hay cosas que a ti te van a desbaratar todo lo que habías edificado para construir tu imagen, pero Dios las reconstruye en el poder del Espíritu. Ahorita voy a hablar de eso en Pablo. ¿Por qué? Porque de lo contrario siempre tendrás la tendencia de mirar donde la luz está más brillante. Acá no pasa en esta parte de Estados Unidos, pero en otros lados hay gente que dice, yo me voy a la otra iglesia porque allí sí que Dios está moviendo. ¿Ves? En vez de ser honesta la gente y decir, yo quiero más oportunidades porque yo tengo ambiciones. ¿Me explico? Yo creo que Dios me está sacando. No, te quieres ir. Es mejor ser honesto, hermano. ¿Por qué? Porque así uno sabe con qué cuenta. Uno sabe con qué cuenta. Y no está con el jueguito que yo sentí, que oré, que... Entonces metemos a Dios como un loco. Porque después mucha de esa gente está allá y después está acá y después se va para acá. Y que Dios me dijo que abriera aquí, de ahí está. Y lo que está dando el golpe no sabe ni qué hacer. Porque no tenemos definición en la vida. No tenemos definiciones. Entonces Pablo, por eso se encarga de que nosotros sepamos, mire señores, si bien es cierto que yo, aunque fui el abortivo, pero se me han confiado cosas que a ninguno de ellos se le ha confiado. Estemos claros, esto no ha llegado aquí porque yo soy el nene lindo de la película. Quiero que vean mi documentación histórica. Ojo, ojo, ojo. El promedio de vida en la iglesia del primer siglo eran 45 años. Cuando Pablo escribe su última carta, que son los Filipenses, ya tiene 56 años. El promedio de vida hoy son 78. Quiere decir que usted va a tener 20 y pico de años más para probarlo. ¿Lo entendió? 20 y pico de años más. Para los términos de la iglesia del primer siglo, Pablo era una antigüedad. Si el promedio eran 45, ya él tenía 56. Imagínese, ya tenía ¿cuánto? 12 años más. 11 años más. Así que usted calcule su edad y dice, wow, todo esto todavía yo lo tengo que vivir por 32 años más, casi la edad de Pablo. Miren a ver si no va a hacer falta que nosotros estemos bien fundamentados. Por eso yo comencé diciendo que la necesidad urgente de la iglesia del siglo XXI no es cuál es el próximo cantante que me va a llenar el salón. No es cuál es el próximo artista evangélico que va a causar que mi gente dé una buena ofrenda. Esa no es la necesidad. La necesidad urgente, apremiante, es ir formando esta generación desde ya
¿Por qué? Porque nos vamos a ver en periodos de extinción. Con esta cultura donde a la gente usted le da una corrección y ya están lastimados porque vienen heridos de la vida y no han superado el dolor. Gente que uno los quiere formar y discipular con el espíritu correcto, no para destrucción, porque hoy hay otro enrollo aquí con esto de paternidad espiritual manipuladora. Estoy hablando del padre apostólico que reconoce cuál es su autoridad. Pablo decía, mi autoridad no es para destruirlos a ustedes, es para edificar. Necesitamos, y yo oro que esta iglesia sea un baluarte en la formación de hombres y mujeres en el espíritu, poderosos para poder traspasar a la próxima generación. Cada maestro, cada estudiante, cada alumno, cada discípulo, cada pastor en esta casa haya un espíritu de excelencia ministerial que responda al espíritu de Cristo para este lugar. Pablo venció las temporadas de dolor. La pregunta que habría que hacerse es, ¿sobre qué estaba fundamentado Pablo? ¿Y qué gobernaba las convicciones de Pablo? Que lo hacían ser un hombre con tal resistencia. ¿Cuáles? ¿Qué? Y ahí están. Vamos entonces a los textos que le dimos lectura. Esa era la introducción. Ya nos vamos. Como esto es gente que le gusta el estudio, aquí podemos estar hasta el retiro, hasta la conferencia. Leer la segunda carta del apóstol Pablo es leer la intimidad de un hombre en su corazón. Es la segunda carta por una razón, porque había una primera carta, ¿cierto? Los que saben de esto dicen que se perdió una, pero con lo que no tenemos no podemos trabajar. Por lo tanto, trabajamos con las que están, porque con las dos que están llevamos 2000 años y estamos apenas tocando la superficie. La primera carta del apóstol Pablo es una carta interesante, porque en esta carta él está manejando una serie de conflictos que se habían presentado en la iglesia más empoderada con dones. Qué interesante, la más fuerte en dones, la más inmadura en el espíritu. ¿Por qué? Porque don no es equivalente a madurez. Fruto es equivalente a madurez. Don es equivalente a empoderamiento. En otras palabras, Dios por gracia nos empodera y los procesos nos maduran. Por lo tanto, la primera carta es una carta donde él está trabajando múltiples conflictos congregacionales. No porque los corintios eran gente mala, sino que eran gente inmadura. Y la inmadurez de ellos se alimentaba porque vienen del paganismo. Por lo tanto, ellos estaban incorporando en la iglesia del Señor las prácticas paganas de su tiempo. Esto requiere entonces que el apóstol, que está enseñándole lo que es la nueva vida en Cristo, tenga que corregir un sinnúmero de deficiencias que se estaban mostrando. Un hijo se acuesta con la esposa de su padre, incesto. Un hermano estaba demandando en las cortes a otro hermano. Cuando se reunían en lo que se llama la fiesta agape, que no era otra cosa que lo que nosotros le llamamos la mesa del Señor, pero no era como nosotros la hacemos. Era una fiesta donde se reunían en el oikos. Oikos era la casa donde se reunía la iglesia, compuesta por 50 a 70 personas. Eran pequeñas comunidades que había en el Imperio Romano que representaban para Roma una amenaza, porque esta gente eran los del Curios, los del Señor. Y para Roma, César era el Señor. Él era el Hijo de Dios encarnado. Y ahora aparece una comunidad alterna que decían, ellos son los del Señor. Pero no solamente son los del Señor, ellos dicen que el Señor de ellos es el Rey del universo.
por eso los perseguían. Por lo tanto, ellos cuando se reunían, dice Pablo, unos se adelantan y comen antes que lleguen los hermanos. Había una distinción de clases. Las casas se hacían en lugares donde los ricos vivían. ¿Por qué? Porque era la casa más cómoda para reunir a la naciente iglesia. Pablo, como apóstol y en su obra apostólica, fundó esta iglesia en Corintio. 18 meses nos dice el libro de los Hechos que pasó en Corintio. En otras palabras, fue el lugar donde más tiempo él pasó edificando una iglesia. Como vamos a ver hoy, es la iglesia que más problemas le dio en su trabajo apostólico. Allí él está y está escuchando que hay división entre los hermanos. Y dice, ¿por qué cuando se reúnen a comer y a participar, unos se adelantan, unos se emborrachan, unos comen todo? Lo que él está corrigiendo es la deficiencia de la distinción de clases, los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos no querían estar con los pobres, por lo tanto ellos se comían todo antes que llegara el pobre. No vaya a ser que la comunidad los viera comiendo con los pobres, porque eso era una degradación de estatus. Si no entendemos los contextos, nos inventamos un montón de cosas alrededor de esa práctica. Allí está Pablo corrigiendo. Esto viene acompañado con una infiltración de profetas y de judaizantes que vienen a carcomer la obra apostólica de Pablo. Por eso cuando leímos dice, dígale al tal, porque le está haciendo una respuesta a una acusación previa. Esta acusación tiene que ser enfrentada, y como es enfrentada con toda una carta. Hoy la gente lo pone en Facebook. A él le tomó 13 capítulos. En Twitter no lo hubiera podido poner porque son 140 caracteres. Entonces, imagínese que usted invirtió 18 meses de su vida fundando una iglesia. Le dio lo mejor de usted. Aparte de que no quiso de ellos recibir ofrenda. Luego se arrepiente y dice, le hice daño al hacer tal cosa en la segunda epístola. Por no serle agravio a ellos. Ellos ni siquiera vieron la intención de Pablo trabajar con ellos. Lo criticaron, lo atacaban, algunos hermanos lo acusaban y un grupo, él mismo dice, me menospreciaba. Decían, de lejos tiene osadía, pero en persona es un cobarde. También decían que él tenía una apariencia física fea y su capacidad de oratoria era débil. Por lo tanto, todo esto es lo que Pablo está manejando. Todo esto es la respuesta de la carta. Por supuesto, hay que entender que los corintios eran amantes de la filosofía. Porque eran amantes de la filosofía. Por eso es que en la primera carta él dice que el evangelio, él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración y poder. Porque él está hablando a una mentalidad, escúchenme bien mis amados maestros, predicadores, estudiantes, futuros estudiantes, discípulos de la palabra. Nuestro mayor reto a la hora de predicar el evangelio no es el diablo, son las mentes de las personas. No se desenfoque, ahorita lo vamos a ver. La gente reprende al diablo, lo se mete debajo de sus pies y el miércoles se le vuelve a soltar y hay que volverlo a atar otra vez debajo de los pies. ¿Lo vio? El mayor reto son los pensamientos atrincherados de una generación que no ha sido iluminada con el evangelio de Jesucristo. Pablo entonces tiene que confrontar esto. Las acusaciones, la menospreciación, se burlaban de él. A esta gente le gustaban los oradores elocuentes. Los historiadores dicen que ellos se paraban en las tardes, no había nada, imagínense. Uno no podía ir a hacer nada más que ir a escuchar los filósofos. Y ellos venían lo que se llama a filosofar. Y ahí ellos dejaban mesmerados a la gente con la capacidad oratoria. Todo esto ellos decían. Ustedes notan como Pablo no tiene estas características, por lo tanto no puede ser un enviado. Y cuestionaban su apostolado.
al cuestionar su apostolado, ya le estaban dando más fuerte. Porque ahora están tocando la obra de Dios entre ellos. Y ahí él tiene que responder. Lo atacaron personalmente y las retuvo. Pero cuando atacaron la obra de Dios entre ellos, él tiene que responder a eso. No vaya a ser que los corintios se confundieran y todo lo que había sucedido entre ellos se fuera a echar a perder. De ahí responde, y de ahí es el capítulo 10. Le di un corto resumen de 2 cartas. ¿Qué dice Pablo? 3 cosas que necesitamos para formar una nueva generación en este modelo de resistencia. Número 1, nuestra identidad no está fundada en lo que hacemos, sino a quién le servimos. Ojo, nuestra identidad no está fundada en lo que hacemos, sino a quién le servimos. Nótelo. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Los primeros capítulos defiende su oficio, pero aquí lo vemos clarificando y defendiéndose a sí mismo. Es la carta más íntima, es donde más intenso y donde más claro vamos a ver el corazón de un apóstol. Él no se está gloriando en sus logros, él no se está gloriando en sus capacidades, él no se está gloriando en su descendencia, él no se está gloriando en su formación, él se está gloriando en Cristo. Os ruego por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Él no fue allí a reprocharle. Yo que estuve 18 meses entre ustedes, canto de malagradecido, después que me he esforzado tanto que hasta dejé el cumpleaños del nene para venir al hospital cuando usted estaba allí en ese día enfermo. Oye, a la verdad que ustedes están poseídos por el mismo espíritu de... ¿Lo vio? No. ¿Apela a quién? A Cristo. Porque un padre apostólico genuino no castiga a los hijos cuando se portan mal, los corrige. Hay una gran diferencia, los direcciona, hay una ternura, hay un amor que emana. ¿Por qué? Porque él sabe que él no está sobre ellos, él está entre ellos y Dios le confía un mayor nivel de responsabilidad por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Hoy en la iglesia parece que lo que tenemos son dictadores, al punto que si alguien se va de una congregación a otra los maldicen. Si te vas de entre nosotros, la bendición se fue. ¿De veras se fue la bendición? No diga. Por eso la grandeza de un ministerio, amado pastor, ¿sabe cuál es? Que la gente pudiéndose ir no se va. ¿Usted lo entendió? La gente pudiéndose ir no se va. La grandeza de este ministerio es que si se van todos empezamos de cero, pero nadie se va. Los pastores tienen miedo de eso. Ya yo lo arreglo, tranquilo. ¿Por qué? Porque si lo que usted está buscando es dónde está brillando la próxima estrella, entonces cualquier cosita lo va a mover allá. Aquí es que está el apóstol ungido. Aquí es que están haciendo milagros y yo tengo un dolor de muela que no resisto. Y acá. Pero si lo que usted está buscando es un cuerpo donde la vida de Cristo se exprese, donde los santos sean perfeccionados, donde todos sembramos a la misma vez esfuerzo, tiempo, talento, recursos, tesoro, capacidad, vida, experiencia, donde estamos juntos en las buenas, pero también estamos juntos cuando las cosas no están muy buenas, cuando venimos a marchar a través de la vida como una familia que está en misión. Me puedo ir, pero no me quiero ir. Eso es obediencia a Dios. Me quiero ir, pero no me voy porque Dios aquí me sembró. Alguien aquí me estará entendiendo. Usted eleva ese nivel. Él le está diciendo: Corintios, por la mansedumbre. Mientras más problemas ustedes me dan, más los estoy amando. ¿Se parece hoy? Donde uno tiene la lista negra y la lista de los buenos.
Nos falta. Las redes apostólicas, que este no le puede hablar a este porque este es de la red de fulano y este no. Nos falta. Estamos más lejos que lo que nos habíamos imaginado. Mi identidad, Corintios, no está ni en mi oratoria, ni en mi experiencia, ni de la tribu donde vengo, ni mi conocimiento de lo que era la ley, ni en nada de lo que he podido hacer. Es más, Corintios, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Alguien aquí está entendiendo? Cuando usted está claro en quién usted es en Cristo, cuando usted no tiene que estar buscando de que yo soy aquí el líder y me sigue porque si no me sigue, usted todavía es un bebecito en este asunto. Todavía está de pañal y de biberón. Cuando todavía tiene que estar reclamando obediencia porque usted fue a quien Dios puso, usted no ha entendido este asunto del reino. Cuando todavía usted se siente, ay, porque él llegó último y lo pusieron primero que yo y ahora yo me siento así como que tan triste porque me descartaron y me echaron al lado. Usted todavía está en pañales en este asunto. Pero cuando Cristo es formado, cuando Cristo está siendo formado en ti, tú empiezas a decir, lo importante no es quién yo soy o lo que yo quiero, es el propósito de Dios. Corintios, por la ternura y por la mansedumbre de Cristo. Por lo tanto, donde primero se edifica la identidad ministerial no es en lo que hacemos, sino a quién le servimos. Cristo. Puedes tener 10,000 personas, si Cristo no es el fundamento, a la que tengas un problema, se te desmorona la fe. Puedes tener 100 y vivir insatisfecho porque te estás comparando con los que tienen 1,000. Cristo es la fuente y el fundamento de nuestra identidad ministerial. Segundo, Pablo tiene que también explicar su estilo ministerial. No solamente lo atacaban en fundamento, sino en estilo. Os ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, note, resueltamente contra algunos, ve que es la respuesta, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo era humilde, pero no débil. ¿Por qué? Porque el débil no tiene la fortaleza para ser humilde. El débil responde. El débil dice, dale gracias a Dios, que si tú me hubieras cogido años atrás, yo te arranco la cabeza. O sea, ya lo quiere en el corazón. Lo que pasa es que sabe que va preso ahora. O sea, el débil no tiene. El débil se agarra de cualquier cosa, de hablar por la espalda, de poner cosas en Facebook, de enviar mensajitos por texto. El débil no tiene esa capacidad de poder esperar en Dios. El débil no sabe lo que es eso. ¿Por qué? Porque el débil está como el gato que está herido. Está agarrándose de cualquier cosa porque cree que le van a hacer daño. Y Pablo está diciendo, ustedes están equivocados conmigo. No se vayan a equivocar de porque en la mansedumbre de Cristo yo tengo esta paciencia para esperar la obra de Dios en ustedes. Porque si tengo que ir a vosotros y usar la misma osadía que usé cuando le estaba escribiendo desde la cárcel, también lo voy a hacer, Corintios. No vayan, con la diferencia que estos los están haciendo para su destrucción, pero yo lo voy a hacer para vuestra edificación. Magistral. Porque hay gente también que cree que los hermanos son la alfombra sobre la cual ellos caminan. Y se equivocan. Porque cuando un hombre y una mujer tiene convicciones, no tolera la mediocridad. No la tolera. Ay, pastor, es que a mí se me olvida y siempre llego tarde. Pues empieza a llegar temprano porque la clase no es a las 7:15, es a las 7. Ay, pastor, pero es que, y si yo le hablo así se enojan, no están listos entonces. Porque eso son instrucciones de kindergarten. Eso es básico.
Ahí como que los jamones como... Es que, miren como nosotros decimos, es que nosotros somos latinos. Acá no. Usted primero ahora es un ciudadano del reino. Así que deje nuestras latineses, una nueva palabra, nuestras boricuadas, nuestras mexicanadas, deje toda nuestra cultura latina atrás, porque ahora hay un nuevo modelo y es excelencia gubernamental para poder ser mayordomos excelentes en la obra que Dios nos ha dado. Y aunque llegue aquí comiéndome el último hamburger porque quiero estar a tiempo, eso te va formando, eso te va perfeccionando. Aunque te tengas que acostar a las 2 de la mañana para terminar la clase esa que la pudiste haber hecho antes, pero por estar viendo novelas y estar viendo programas de televisión no la terminaste, ahora la vas a terminar. Alguien aquí puede decir amén. ¿De qué te estoy hablando? De disciplina. De eso. Él está diciendo no vayan a pensar otra cosa. El débil no tiene fuerza para ser humilde. Yo soy humilde entre vosotros y tengo la capacidad de resistir hasta su ataque. Pero si tengo que usar de osadía, lo voy a hacer. Tercero, para avanzar, Pablo identifica las armas con las cuales él pelea. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder ciertamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos ¿qué? Según la carne. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando. ¿Qué dice? Léalo. Porque nos han puesto todo tipo de fortaleza menos las que son. Y la gente rompe fortaleza y toma un helicóptero para ir a volar. Mientras más alto y más aceite, más fuerte las fortalezas van a caer. Y mientras más intenso, y yo estoy aquí, hermano, yo estoy guerreando, porque fíjense, yo estoy aquí con este espíritu de desánimo que me quiere atacar. No, mi amor, se llama vagancia. Yo no vine de Orlando acá a darle una escuela bíblica. Se llama vagancia. Indisposición. Ay, pastor, es que si usted supiera, mire, yo trato, pero de repente como que me siento como que no puedo. Yo también. Eso es humano. Se llama la resistencia de comenzar algo. Pero en la cultura evangélica, ¿qué? Es un espíritu que te está tratando de detener. Entonces la gente está toda la vida reprendiendo el espíritu que me detiene, espíritu de desánimo, espíritu de confusión, espíritu. Mira, una vez en Orlando llegó una persona con este asunto de guerra espiritual y yo se lo creí. La cosa es que yo se lo creí. Diciendo que en Orlando lo que había era espíritu de diversión. ¿Cierto o no, baby? Porque allí está Disney. Y donde esté Disney, yo decía, no puede ser, hasta eso nos están quitando, divertirnos. Nosotros le tomamos todas las muñequitos que le habíamos comprado de Disney, las colecciones, se lo botamos porque le creímos a alguien que nos dijo que eso estaba poseído. Y allá apareció Nemo al revés Homer. Y dice, wow, ¿verdad es? Entonces uno vive una vida reaccionaria. Por eso es más fácil reprender un espíritu que cambiar un pensamiento. Y con lo que Pablo estaba luchando no era contra espíritu. Mírelo ahí. Mírelo ahí. ¿Qué dice? Derribando. ¿Qué? Y toda. Sí. ¿Por qué ustedes creen que le di el contexto de la carta?
Porque si no entendemos la carta, de ahí sacamos guerra espiritual, demonio, el triángulo de las Bermudas, las maldiciones generacionales, la quinta, sexta, séptima y octava, sacamos el aceite, todo de ese texto. De ese texto. Y estas son las fortalezas, porque cuando naciste, 3 casas más abajo había una bruja, y el día que tú naciste estaban echando una brujería, y de alguna manera eso brincó la cruz y te llegó hasta ti ahora. Y cuando venimos a ver, hermano, la gente vive en una reacción que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Se la voy a clarificar y usted después hace con eso lo que quiera. Usted está en Cristo. Cuando estaba en Adán, ojo, cuando estaba en Adán, toda la maldición del pecado de Adán, no solo la 4ª generación, todas las generaciones eran malditas, porque usted estaba en la muerte del pecado del primer Adán, pero usted no está en Adán, usted está en Cristo. Y si está en Cristo, ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si ha sido bendecido en Cristo, entonces el problema no es ni maldición, es madurez. ¿Lo entendió? Le resolví. Es más, muchos no saben ni orar después de eso. ¿Y ahora qué oro? Porque no le han enseñado a orar, le han enseñado a reprender. Y la gente va, hermano, culto de guerrear. Y la gente va a guerrear. Y atan espíritu, atan malicia, atan nubes negras que ven. ¿Qué no atan? Pero así espiritualmente. Enojados unos con los otros, peleados. Cualquier cosa los lastima. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos, hermano, con los juguetes. Con los juguetes. Pablo dice, señores, ustedes dicen que yo no tengo capacidad de oratoria. Ustedes están diciendo que mi apariencia a ustedes no les impresiona. Se las recibo. Porque mi lucha no es ni contra ustedes, ni contra lo que ustedes están diciendo. Es con lo que está metido en la mente, los argumentos y la altivez, que es orgullo, que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. ¿Y llevando qué? Porque ahí no dice llevando cautivo a los espíritus, porque ya están cautivos. Porque ahí no dice que los está derribando con oraciones de guerra espiritual, porque ya están derrotados. Colosenses 1 dice que los expuso en la cruz, hizo un ridículo de ellos. Porque ahí no está diciendo que hay que tomar un avión y echar aceite para que en las alturas tengamos más poder y unción espiritual. Porque él le está hablando de los pensamientos paganos que había en la mente de ellos, donde se estaban ya creyendo la última Coca-Cola del desierto. Y le están diciendo, ustedes en lo básico están fallando. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que comienza con los pensamientos para responder a Cristo en obediencia. Por lo tanto, él defiende porque hacía lo que hacía y cómo lo hacía. Yo no peleo con armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, que es una fortaleza en ese tiempo como en el nuestro. Es un muro que impide la penetración de algo. Es lo que es. Usted va a la fortaleza en Puerto Rico, usted va al castillo San Cristóbal, usted va al Morro, usted va aquí en Boston y usted va a encontrar paredes así que impiden o impedían la penetración del enemigo. Es lo que le está diciendo. A ustedes ya el pensamiento está formado y tienen una estructura mental que impide que esto llegue. Por lo tanto, yo no los puedo convencer. Dios mismo se tendrá que revelar. Por eso le dice, yo no fui con palabras de humana
sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu de Dios. Maravilloso. Termino porque estamos ya, si ustedes me dejan, yo sigo aquí hasta las 4. Por último, Pablo entonces dice, señores, no me voy a comparar con ellos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ni me voy a gloriar en mí mismo. ¿Podía? Seguro que podía, así fue el más que estuvo entre ellos, pagó el precio, 18 meses, él podía decir, ustedes son unos malagradecidos. No, él dijo, no me voy a gloriar en nada de eso, sino según la medida que Dios me ha dado entre ustedes. Termino. Esa palabra medida, búsquenla los estudiantes, es la palabra en el griego metrón. Metrón es el espacio jurídico que Dios asigna a una persona para poder cumplir la tarea. Metrón es la medida, por eso la traducción en español es medida. Pablo lo que está diciendo es, yo con ustedes no me excedí. A mí Dios me envió a ustedes y esta medida es en la cual yo funciono y asigno. Es más, ni me voy a gloriar en el trabajo que otros han hecho, sino que según la medida que a mí me fue dada. Ahí es que me voy a gloriar, porque si alguien se gloria, gloríese en el Señor, y no es alabado aquel a quien Dios alaba. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, aquellos que Dios le asigna la medida, es a los que Dios reconoce. Es a quien Dios alaba. A ese lo puse yo. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer saben cuál es su medida, te atacan, te critican, se van, te aplauden, no te aplauden, te dejan, te traicionan, te abandonan, te dan, no te. Cuando tú conoces tu medida, tú sabes que si Dios te puso, nadie, absolutamente nadie te puede remover de ahí. Cuando usted no conoce su medida, tiene que apelar a este texto al revés. Usa la manipulación, porque tienes que defender lo que tú quieres, no lo que Dios te dio. Por eso Él dice, yo conforme a la medida. No me he extralimitado. No fui más allá. Simplemente estuve en el perímetro asignado de la jurisdicción de Dios para mi vida. Es más, yo fui el primero que llegué a vosotros con el Evangelio. Magistral. Apunten esto, lo que están tomando nota, y termino. 8 metrones que debemos de identificar para poder ser efectivos en la tarea. 5, déjeme poner 8. 7, mejor dicho. 1, la medida del don que has recibido. Si Dios te dio don de servicio, no trates de ser un profeta. Y si tu don es pastoral, no seas apóstol. Porque hoy tenemos una apostolitis, aguditis, bravitis. Gente con títulos que no saben ni lo que la función exige. Pero como en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes, todo el mundo lo cree. La medida de tu don. ¿Cuál es tu don? Una vez tú sabes cuál es tu don, tú estás en la jurisdicción de Dios.
Segundo, la medida de tu asignación. ¿Hasta dónde se extiende? Pablo sabía y dice, yo con ustedes no me he extralimitado, yo estoy en mi asignación, porque a ustedes me envió Dios. La medida de tu asignación. Tercero, la medida de tu capacidad. La medida de tu capacidad, ¿hasta dónde puedes hacer? La gente dice, tú puedes hacer cualquier cosa que te proponga. No. Tú puedes hacer cualquier cosa que tu don te da la capacidad para hacer. Porque muchos se sienten frustrados porque no han podido hacerlo. Y es que no tienen el don para poderlo lograr. El don le quita el trabajo al trabajo. ¿Me explico? El don le quita el trabajo al trabajo. Esto para mí no es trabajo. Por eso puedo estar, si no me quitan el micrófono, no paro. Ya eso es indiscreción. 4, conoce la medida de tu influencia. Porque hay lugares donde tú eres recibido según el don y hay lugares que no, porque esa no es tu capacidad de influencia. Por eso Pablo dice, entre vosotros fui reconocido. Entre vosotros. Hay gente que llega a los lugares y cree que todo el mundo le tiene que hacer la alfombra roja, sacarle y cuando pase, hosana al que viene. No, será un apóstol en otro lado, pero entre nosotros no se ha aprobado como apóstol. Porque lo que nosotros reconocemos no es un título, es una gracia ministerial. La medida de nuestra influencia. 5, conoce la medida de tu dominio y efectividad. Hay territorios que están asignados para esa tarea. Y ese territorio va a producir efectividad. Te sales de ahí y vas a tener miles de problemas. Conoce la medida de tu tiempo y temporada. Muchos de ustedes que se están preparando no están listos para el ministerio, se están preparando. Porque si los ponemos a ministrar en la temporada que están, pueden abortar el proceso porque no están listos. ¿Me estoy explicando? Eso no es en contra ni a favor. Lo que significa es que una persona que todavía no ha mostrado las evidencias que deben de estar presentes a la hora de confiárseles responsabilidad y autoridad, puede ser más un verdugo que un servidor. Por eso a Dios le tomó 40 años sacar a Moisés. Son 3 temporadas de 40. Cristo fue preparado por 30 para ministrar 3. Nosotros nos preparamos 3 para ministrar 30. ¿Sí o no? ¿Qué les digo con esto? Que ustedes tienen que mantenerse refrescando en su conocimiento. Refrescándose. La verdad de Dios no cambia, pero la luz de su palabra, Él la intensifica. Yo hoy entiendo cosas más claras que no entendía cuando comencé a pastorear. De hecho, estoy buscando esos mensajes para que me los entreguen. ¿Tú tienes alguno? Baby, págale por los mensajes para... Él primero los compró y ahora nosotros los vamos a comprar. Y 7º y último, conoce la medida para transformar tu presente condición. Usted tiene que saber cuándo pelea y cuándo no. Hay gente que vive en una reacción continua, están apagando fuego todo el tiempo. Le voy a dar una clave: nunca pelee por algo que no tiene recompensa. Mira, hay gente que lo va a criticar, hay gente que te va a decir, hay gente que te va a subestimar, hay gente que no te va a recibir. Nunca pelee, siempre pregunta, ¿y si este gigante lo venzo, cuál es la recompensa, David? Bueno, le van a dar la hija del rey y no vuelve a pagar impuestos. Ah, pues este gigante me lo como. Hay cosas que no vale la pena pelear por ellas. Nunca sea un creyente reaccionario, porque en este asunto y dentro de la iglesia usted se va a encontrar con todo tipo de fenómenos. Por lo tanto, sea sabio, conoce cuál es la medida de transformar tu presente condición.
¿será que este es tiempo de yo pelear por esto? Y cuando digo pelear no es una actitud de guerrilla, porque hay gente que no son más guerrilleros que reformadores. Un espíritu así como de guerrilla Colombia, ¿no? Ahí metido. ¿Será que debo luchar por esto? Esta generación necesita ser formada. Que su identidad esté en Cristo. Que su estilo proviene del Espíritu. Que sus armas derriban argumentos. Y las armas son en Dios, poderosas para destrucción. Las armas están descritas en el capítulo 6. La palabra y el Espíritu. Y que conocemos cuál es la medida, el metrón que Dios nos ha dado. Y una vez extendemos esto, en desvelos, en ayunos, en naufragios, en azotes, en abandonos, en traición, apedreado 40, azotado 40 veces menos uno, traicionado por los hermanos, por los de adentro y por los de afuera. A todo esto se agolpaba la preocupación de las iglesias del Señor. Y luego nos dice, así fue que vencí todo esto. Cristo era mi identidad. Sabía por qué lo hacía de esta manera. Mis armas no eran carnales y estaba operando en el metrón que Dios me había asignado. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que dispuestos y disponibles para responder a tu obra han abrazado la misión de esta casa para cumplir un propósito. Sabemos, Señor, que muchos están sirviendo bajo condiciones complicadas. No todos servimos en el mejor momento de nuestra vida. Aún dice tu palabra que el que mira el viento no siembra y el que mira las nubes no cosechará. Nunca habrá condiciones perfectas para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Siempre habrán variantes, dificultades. Siempre habrán cosas que no son las ideales. Algunos vienen caminando a través de la vida con situaciones complejas que dentro del mundo religioso, Señor, los ha marcado. Por ellos y para ellos te pido una extensión de tu gracia, sanando en lo más íntimo de corazón, libertándole de complejos, de inseguridades, de, Señor, temores que a veces se arrastran por la casa de origen donde nos formamos. Aquellas cosas que aprendimos en el comportamiento de nuestros padres, aquellas cosas que nos marcaron en el lugar de donde nos criamos. Señor, sabemos que en Cristo somos más que vencedores, pero no necesariamente hemos sabido aplicar esa victoria a las realidades de la vida. Ayúdanos. Ayúdanos a comprender quiénes somos y en quién estamos. Ayúdanos a saber que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a comprender la medida que nos has asignado, el don que nos gobierna para el servicio de tu obra y del cuerpo. Señor, estos estudiantes que terminan un curso más, Señor, indicando que hay una disciplina formándose en su vida. No todos los que empezaron terminaron, por lo tanto el premio no es para el que comienza, sino para el que termina. Y hoy celebramos con ellos este triunfo, que aunque parece pequeño, en realidad es inmenso, porque cada vez que un ser humano completa lo que se propone, hay una indicación de que quiere mejorar en su vida. Por lo tanto, yo celebro en ellos y con ellos esta disposición. Te pido que no se detengan, que continúen avanzando a mejores y mayores cosas, que a la misma medida, Señor, que ellos están sembrando tiempo, talento y tesoro, de igual manera
cuando ellos vayan a formar a otros, tengan la misma disposición. Los maestros que le enseñan. Señor, que la luz de tu iluminación del Espíritu cada vez sea más intensa a la hora de comprender la palabra. Señor, que crezcan en sabiduría y en conocimiento. Que no solamente transmitan información bíblica, sino que impartan la vida de la palabra. Señor, con ellos trabajas, porque también tienen sus momentos, sus luchas, sus complejidades. Por alguna manera que no llegamos a comprender, a ti te ha placido poner este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea tuya y no de nosotros. Por lo tanto, ¿de qué nos gloriamos? En ti. Y nos regocijamos que si haciendo lo tuyo, tú nos alabas, entonces hemos cumplido la tarea. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo el Señor. Amén.